buenas tardes. Estamos en un nuevo episodio de Contrarreloj, estas entrevistas que hacemos para el Centro de Estudios Libertarios. Bueno, mi nombre es Karina Mariani y los saludo desde Buenos Aires. Hoy estamos con un invitado muy especial. Estamos hace un montón de tiempo tratando de entrevistar a Fernando Fuentealba. Él es el presidente de la Fundación de Víctimas de Terrorismo en la Macrozona Sur. ¿Cómo estás, Fernando? Hola Karina, buenas tardes. Gusto saludarte desde Santiago, desde Concepción, en realidad. Ah, estás en Concepción. Bueno, gracias por acompañarnos, muchas gracias. Te quiero preguntar algunas cosas que tienen que ver con el terrorismo que va creciendo, el terrorismo indigenista que va creciendo en Chile, eh, que son datos de corte, si querés, político o periodístico. Pero antes que nada, quisiera que me cuentes tu historia, la historia personal. ¿Cómo llegaste a ser una víctima de esta tragedia? Bueno, mira, yo soy nacido y criado en la capital, en Santiago de Chile, y a fines del 2004 decidí irme hacia la zona donde yo tengo mis abuelos maternos, hacia la comuna de Tirúa, ubicada en la región del Biobío, casi paralelo a la zona de Neuquén, ¿ya? Pero en la costa. Es una zona costera, una localidad llamada Quidico, una caleta de pescadores aproximadamente de unos 1.800 habitantes, donde yo adquirí un hotel, porque siempre me he dedicado a la actividad del turismo con una agencia de viaje, primero que todavía la tengo, que es Ecoventura Chile, y adquirí este hotel y inmediatamente comencé a desarrollar el gran potencial de la zona, puesto que más del 83% de la población de esa comuna es de origen mapuche. Ajá. Entonces ¿Y comencé tuviste a... conflictos con los vecinos cuando No, llegaste? para nada, no, al contrario, yo tengo familia mapuche. La idea fue, incluso realicé un hito, ¿ah? Un hito histórico, porque ni siquiera en la guerra de Arauco se ocurrió lo que yo hice, reuní a 9 loncos mapuches en mi hotel, justamente para conversarles sobre la importancia que tenía el poder desarrollar el turismo étnico en la zona. Y comenzamos a trabajar en eso, digamos, con varios loncos que se sumaron a esta idea, a este proyecto, y el proyecto iba maravillosamente bien. Yo con los contactos con la operadora que te comentaba, con Ecoventura Chile, comencé a traer extranjeros a la zona para que conocieran la cultura mapuche, la cosmovisión, su gastronomía, etcétera. Y esto conllevó también, además, que en el lugar, escénicamente, digamos, geográficamente, tiene una playa que tiene alrededor de 73 kilómetros de extensión y cuya característica principal es una de las mejores para practicar el windsurf. Y empezó a llegar mucho turismo a la zona, muchísimo turismo. El hotel era el único hotel en la comuna, en la zona, se llamaba Hotel Curef, que en Mapudungún significa viento fuerte. Y bueno, al poco andar, la comunidad, al ver que estaba desarrollando la actividad del turismo y que era una actividad absolutamente transversal, donde todos se estaban viendo beneficiados, me comenzaron a elegir como presidente de organizaciones sociales, como junta de vecinos primero, después como alcalde de Mar, después como presidente del Comité de Seguridad Ciudadana, ¿no es cierto? Y, y bueno, todo marchaba perfectamente, un lugar maravilloso, con una tranquilidad, una calidad de vida, una, una vida de comunidad, una vida que todos éramos parte de un todo, ¿no es cierto? Y que lamentablemente de un tiempo a esta parte se transformó en una verdadera pesadilla porque llegaron estos grupos de ultraizquierda con ideas separatistas y comenzaron a un desarrollo de un ilícito, digamos, de ilícitos ¿Y eso de más o menos crimen organizado. para qué fecha empezó?
Esto comenzó más o menos por allá por el 2008, ¿ya? Pero primero la verdad que comenzaron como ataques dirigidos hacia el área productiva de la civilcultura, el área forestal, ¿ya? Y todos pensábamos que era un tema, bueno, ellos fueron colocando este tema como un tema reivindicatorio, como un tema de reparación a los mapuches. ¿Qué sería lo Pero reivindicatorio? ¿Robaban madera, hacían incendios? ¿Qué es lo que reivindicaban? no, según ellos era la búsqueda de la recuperación del territorio mapuche, así partió esto, ¿ya? Pero posteriormente nos fuimos dando cuenta que esta situación no era en contra de empresas forestales ni transnacionales, sino que comenzó a afectar a pequeños agricultores, a pequeños comerciantes, a pequeños emprendedores turísticos, y hoy en día prácticamente están todos quebrados, están todos en la ruina. No, por supuesto. Comenzó, ¿Cómo fue la escalada? O sea, comenzaron con estos ilícitos que vos decís que no tenían una escala como la actual. ¿Cuál fue la implicancia de eso en esa sociedad, en esa comunidad tan idílica en la que vos habías decidido desarrollarte? bueno, comenzaron primero con las extorsiones hacia los pequeños agricultores para usurparles sus terrenos, posteriormente Como una mafia. justamente como una mafia, primero la extorsión, después las amenazas de muerte, después los asesinatos, después las quemas, y así, pero a un nivel de violencia y de deshumanidad terrible, Karina. ¿De cuánta gente estamos hablando? O sea, vos al principio tenías una comunidad con la cual convivías y de pronto empezó a llegar más gente. ¿Cuánta gente llegó y dónde estaban? Si me tenés que explicar dónde se alojaban, dónde residían, dónde recibían logística. Se ha leído, se ha hablado mucho del tipo de armamento de guerra. ¿Cómo es todo eso? Porque eso tiene que haber sido de un impacto enorme en una comunidad de menos de 2.000 personas. Sí, bueno, comenzó con esa pequeña comunidad, hoy en día estamos hablando de un territorio vasto, prácticamente toda la parte sur de nuestro El país. sur de Esto Chile, comienza, exactamente. Karina, comienza primero con grupos, se comienzan a ver extranjeros, pero que no tenían las características del turista, sino que, bueno, te quiero recordar de que el gobierno colombiano en un minuto determinado, el expresidente Álvaro Uribe, ¿no es cierto?, atrapan a uno de los líderes de la FARC y le encuentran un computador donde habían correos electrónicos con el Partido Comunista acá en Chile, donde ellos enviaban a mapuches a hacer cursos de guerrilla, ¿no es cierto?, de entrenamiento a Colombia, y posteriormente comenzaron a traer estos instructores acá a la zona, porque era una zona de difícil acceso, controlada por ellos, y eso se fue transformando, como te decía anteriormente, en una verdadera pesadilla, porque empezó a desarrollarse un narcotráfico, un robo de madera, robo de animales, robo de vehículos. Entonces, tienen actualmente un nivel de financiamiento increíble y con una capacidad bélica superior a la que tiene Carabineros acá, que es la policía, digamos. Claro, en ese momento, no sé, presidente Lagos, luego Bachelet, qué recepción tuviste de la demanda, supongo, de toda la comunidad por seguridad y por ver esta escalada y pedir soluciones? Bueno, yo comencé en general cuando ya vi que nuestra comunidad estaba completamente atrapada por estos grupos. Yo creé justamente la fundación que tú mencionabas anteriormente, para poder tener una personalidad jurídica, para que las autoridades te pudieran escuchar, porque como un simple vecino o como un simple dirigente social no lo iban a hacer. Y bueno, comencé a presionar y a visibilizar esto en el gobierno de Piñera, en el gobierno de Piñera 2, ¿ya? Es ahí donde yo comienzo a alzar la voz
y, y me comencé a reunir con los gobernadores, los intendentes, posteriormente los ministros y hasta el propio presidente de la República. Y eso me valió 2 ataques armados a mi hotel, un ataque armado a mi automóvil gravísimo, amenazas de muerte, obviamente, y posteriormente la quema de mi hotel. Terminé con una mano adelante y otra atrás, como se dice acá en Chile, sin nada, que es la calle. ¿Cuándo le prendieron fuego a tu hotel? En mayo de este año. Y esto fue la culminación de un ataque que mientras vos estabas en un automóvil, no sé si era el tuyo. ¿Cómo Sí. fue ese episodio? Bueno, ese episodio fue justamente porque fui invitado a un programa de radio de la comuna de Tirúa, justamente para que conversara la situación y sobre la fundación. Y cuando veníamos regresando hacia Cañete, nos estaba esperando un grupo armado, fuertemente armado, con armamento de guerra, y nos disparan cuando íbamos cruzando el sector norte de Quirico, eh, impactando todo el lado del copiloto. Y posteriormente, bueno, cuando escapamos del lugar, 25 kilómetros más adelante, nos estaban esperando por el lado izquierdo para rematarnos con fusiles FAL, fusiles de guerra. Pero como pasé a gran velocidad, no tuvieron la puntería para darnos, si no nos habrían asesinado a mi compañero y yo que íbamos en el automóvil. Para ser explícitos y que se entienda lo que el infierno que están viviendo ustedes. Vos saliste, voy a decir una ridiculez, tuviste suerte de salir vivo de 3 intentos de asesinato, más la quema de tu hotel. ¿Cuánta gente llevan asesinada? Van sobre 49 personas asesinadas. Perdón, Karina, y quiero mencionar algo. Dentro de los asesinados también hay mapuches, por lo tanto, queda claro que este no es un tema de reivindicación mapuche, este es un tema de terrorismo, es un tema de crimen organizado que atenta directamente a la seguridad interna de nuestro Estado, porque además, uno de los últimos 2 mapuches asesinados, perdona, eran mis No, amigos de toda la vida. Los asesinaron a 50 metros de mi hotel, Karina. Me cuesta un poco, les pido disculpas, pero... no, yo te pido disculpas a vos. Em, Te pido disculpas, yo sé que es duro, pero es que es necesario contarlo. Realmente es necesario contarlo. Em, lo que ha trascendido en Argentina, se sabe poco en el mundo, es de crímenes eh, absolutamente mafiosos. Crímenes con descuartizaciones, crímenes con gente que ha perdido todo, como vos, gente que vive amenazada, gente que tiene que irse. No estamos hablando de una zona pequeña, estamos hablando de una zona enorme que si atendemos a lo que estos grupos terroristas están pidiendo o a lo que están apuntando, es a una zona enorme que iría desde el Pacífico, quedándose con más de la mitad de Chile, hasta el Atlántico, abarcando enormes, enormes extensiones de la Patagonia Argentina. ¿Cuál es? Entendemos que no se trata de una pequeña organización que esté demandando una cuestión de ancestralidad, sino que se trata de crimen organizado y además se trata de crimen organizado que abarca por lo menos toda Sudamérica, Colombia, Venezuela. Ustedes han recibido mucho terrorismo, se entrena terrorismo. ¿Cuáles son las actividades? ¿Con qué se mantienen? Bueno, como comentaba anteriormente, se mantienen principalmente con el robo de madera. Recordemos que la región del Biobío hacia el sur es una región cuya principal actividad es el área forestal.
son miles de millones de dólares que roban estos tipos. Pero ¿y Aparte de eso, a quién se lo comercian? ¿Quién está comerciando con ellos? bueno, mira, aquí eso es lo que nosotros hemos solicitado, la investigación, que se, que siga la ruta del dinero para saber quiénes son, porque en realidad la verdad que deben haber muchos involucrados de poder, ya sea político, sea judicial, pero tiene que haber mucha gente involucrada en esto, porque como te comento, es mucho el dinero que se trafica con esto. Em, Existen muchas versiones que dicen que el tema del robo de madera es como una especie de actividad secundaria que lo que encubre es un enorme negocio de narco. Además tienen la facilidad del Pacífico, el corredor que les permite llegar hasta Venezuela. ¿Es esto así? O sea, ¿están generando un narcoestado? Absolutamente. Y lo más delicado, lo más grave, es que los grupos o los voceros de estas organizaciones como la CAM, que es la Coordinadora Arauco Mayeco, ¿no es cierto? Para explicarle al resto, te interrumpo un segundo, la CAM es como la RAM en Argentina y hay organizaciones peores, hay muchísimas. Sí, Incluso que como toda actividad mafiosa combaten entre ellos, no hay que olvidarse de esto, ¿no? Generando guerras, literalmente guerras internas. Me decías entonces del narco. sí, pero lo más increíble, lo más impresentable es que acá se ha comprobado que estos cabecillas tienen nexos directos con el actual gobierno. De hecho, eso le costó la renuncia a una ministra del actual gobierno. Sí, esto es increíble, increíble. De hecho, tienen paralizada en el Congreso la ley de reparación a las víctimas del terrorismo. En cambio, a su vez, han sacado unas pensiones de gracia vitalicia para los delincuentes que destruyeron Santiago o el país el 18 de octubre. Entonces, vemos una irracionalidad increíble. Vos estabas hablando de una ministra que ya no está, que se le habían descubierto mensajes con líderes del etnoterrorismo. También hay funcionarios de este gobierno cuyas parejas son abogados de estos delincuentes. Y incluso ha habido líderes de este grupo de gente que han sido convencionales constituyentes, ¿verdad? Así es, así es. Uno de ellos, justamente fundador de la CAM, es Adolfo Villaur. Eh, por eso digo, esto es increíble, el nivel de esto es preocupante. Las víctimas comunes o las personas que habitan esta zona están con una frustración enorme, con una desesperanza, porque el Estado chileno no está funcionando y tiene una notable falta de deberes y falta de servicio. Eso es indiscutible. Em, una de las cosas más impresionantes de todo esto es esto que vos decías, la desprotección y la falta de un mínimo de piedad para recibir a quienes están perdiendo todo. ¿Qué pasa ahora con el gobierno de Boric? Han perdido esta, esta, el plebiscito constituyente que de alguna manera les disminuye el poder, su imagen cae todo el tiempo, tienen una inflación que no tenían hacía muchísimos años, cae la inversión, o sea, en poquito tiempo desde que asumió Boric, las condiciones han sido muy malas para todo Chile. ¿Vos creés que existe alguna posibilidad ahora de que, viendo cómo está siendo rechazada todas sus políticas, los, los atiendan, los reciban? No, la verdad que no,
no creemos que eso suceda. Este es un gobierno de una ideología muy radical y ellos tienen una venda en los ojos que no quieren sacarse y están empecinados de tratar de cualquier forma de crear una constituyente, ¿no es cierto?, como la que existe en Venezuela, y a eso están abocados. De hecho, han perdido, o sea, de hecho no están gobernando, esa es la realidad, Claro. Boric no está gobernando. Las tasas de crímenes, las tasas de delincuencia en las grandes ciudades de nuestro país está absolutamente descontrolada, pero absolutamente descontrolada. Y vemos que el actual presidente y sus ministros siguen enfocados única y exclusivamente en tratar de volver a colocar en el tapete el tema de una constituyente, que nos costó mucho dinero, que con ese dinero se pudieron haber construido más de 1, 2 o 3 hospitales de alta complejidad, o de ir en solución de las viviendas sociales, etcétera. O sea, como debe hacerlo un gobernante, gobernar para todos los chilenos o para todos los habitantes de su país, del país que sea. Y eso es lo que está sucediendo acá. Entonces, cada vez la situación va empeorando más. Ahora, esto es una olla de presión, le puede reventar en la cara. La gente está cansada. Más de un 60% le dijo que no. Y eso lo tiene con un trauma y que quieren insistir de alguna forma. Sí, de hecho tiene un nivel de aceptación y de popularidad bajísimo cuando lleva pocos meses en el gobierno. Eh, los atentados se cuentan de a cientos, incendios ha habido cualquier cantidad. Se hizo viral hace unas pocas semanas alguien que veía su casa quemarse y estaba rezando. Es un amigo, Eh, Christian Grolmus. ¿Querés Ese contar cómo fue fue, ese episodio? ese ataque se realizó en una localidad donde está la colonia alemana en la región del Biobío, a orillas del lago Lanalhue, se llama Contulmo. Y fue un ataque brutal entre 25 de estos terroristas atacaron la casa de Cristian, atacando a su tío, el cual lo usaron como escudo humano y posteriormente le disparan en una de sus piernas, la cual tuvo que ser amputada. Carlos en este minuto está aún en riesgo vital y Cristian, uno de sus trabajadores, está con una pérdida ocular por disparos. Entonces, como te digo, los ataques son brutales. Es importante que se entienda que las víctimas de todo esto están siendo la gente que trabaja, la gente que produce. Eh, Debe haber una enorme migración, entiendo, para asegurarse, para asegurar a las familias. ¿Cuál es la situación de carabineros en el sur? Bueno, Carabineros, si bien es cierto, históricamente ha tenido un alto porcentaje de apoyo por parte de la población de nuestro país, pero nosotros lo vemos muy disminuido justamente porque no existe el apoyo político. Recordemos que estos gobiernos han tratado de muchas formas también de desmembrar y de acabar con la actual institución de Carabineros, ¿no es cierto? Y los han acusado, denostado muchas veces, tratando de destruirle su moral. Y bueno, Y están en además una le desventaja generan total, una... además, por Karina, no tienen no le quieren dar la implementación. Eso es, este gobierno cuando recién asume, ellos indican a través de los medios que van a entregar más de 1.000 millones de pesos y vehículos blindados a Carabineros, lo cual fue una gran mentira. Nunca lo hicieron. Entonces, tienen de manos atadas a las policías. Claro, con la inseguridad, que eso te quería consultar, de que cualquier cosa que hagan pueden ser juzgados, ¿no? Absolutamente, por eso, o sea, a eso me refiero, tienen las manos atadas porque ellos finalmente son chilenos como cualquiera de nosotros, con una gran vocación social, pero finalmente también tienen familias, no quieren perder su trabajo, ni mucho menos sus vidas, porque en el caso, por ejemplo, del retén de carabineros que yo hice colocar en la localidad de Quidico, después de una reunión con el presidente Piñera y el ministro Andrés Chadwick, ese retén lo atacaban 3, 4 veces por semana,
Imagínate. es una locura lo Es que una estás contando. locura y con armamento de guerra. O sea, yo tengo los documentos, tanto en video como en fotografía, de los daños que producían, pero los carabineros con un alto nivel de trauma psicológico. Imagínate, los baleaban cuando llegaban a su trabajo. Dentro de su trabajo, cuando se retiraban a sus casas después del turno, los volvían a balear, les quemaban su automóvil, les disparaban a ellos. Entonces, la verdad, como te digo, es muy fuerte. Se habla de una deserción enorme de las fuerzas de seguridad. Claro, porque ya ahora ya nadie cuando se postula, nadie quiere postular porque efectivamente no tienen ningún respaldo, ¿te fijas? Claro. Una cosa que también es llamativa, apenas asumió Boric, que entiendo que ahora ex ministra del Interior, fue lo más pancha a hablar con estos grupos terroristas, pensando que, bueno, ante el cambio de gobierno y porque ellos simpatizaban o tenían en su agenda la causa, iban a ser bien recibidos y también la sacaron a tiros. Y ha habido fuertes tensiones entre líderes de grupos terroristas indigenistas y Boric, incluso cuando se habla de los estados de excepción o los distintos nombres que le ha puesto Boric para no decir que era lo mismo que hacía Piñera. ¿Vos qué crees que, además de esta complicidad de la que hemos hablado y que has marcado de relaciones directas o indirectas con personas del gobierno de Boric, ¿qué crees que puede pasar a futuro? Porque la verdad es que los que van ganando siempre son los terroristas, o sea, desafían al presidente y ellos no retroceden y el presidente sí. Bueno, mira, por eso digo, la situación es una situación muy crítica, es una situación muy delicada desde el punto de vista de seguridad interna del país, puesto que estos grupos han ido a cada vez ampliando más el control de lo territorial. Ya va desde la región, estaba desde la región del Biobío hacia el sur, pero también han realizado ahora ataques a la región de O'Higgins, que está muy cercana a la capital. Entonces, ahí hay un tema no menor de que esto se está escapando. Mira, el día de las elecciones, Karina, del plebiscito, ahora el 4 de septiembre, aquí en la ciudad de Concepción, colocaron explosivos en las torres de alta tensión y votaron dos torres para tratar de impedir el normal, la Sí, sí, normal realización del desempeño de las plebiscito, ¿te elecciones. fijas? Con explosivos. Entonces, estamos hablando con un nivel, que tienen un nivel ya bastante preocupante esto, y el gobierno obviamente sale diciendo que son situaciones menores de delincuencia, perdón. O sea, insisto, quieren tratar de tapar el sol con un dedo, pero eso les está costando un rédito político enorme. La desaprobación cada vez va creciendo más y es transversal. Esto no es un tema de derecha ni de izquierda, este es un problema de país. Lo mismo que sucede en Argentina. Eso no es un problema supeditado a una provincia o a una, ¿no es cierto?, una región del sur de Argentina. Es un problema de país, es un problema de la Argentina. Y todos tenemos, nosotros como países hermanos, tenemos que tener muy claro esto, que debemos detener esto. Nosotros no nos podemos dejar controlar por el terrorismo. Eso es inaudito. Bueno, Argentina tiene una cuestión similar a lo que ustedes tienen con Carabineros, que es el poco apoyo del gobierno kirchnerista a las fuerzas de seguridad para actuar. Ya ha habido episodios. ¿Cómo ves la relación entre los distintos grupos de terrorismo indigenista de Argentina y de Chile? No, absolutamente coordinado. Absolutamente coordinado. Esto no es al azar, ni uno le copia al otro, no. Esto es una organización que, como volvemos a comentar, tiene financiamiento desde el extranjero, más de uno o dos países están financiando esto, ¿no es cierto? Tenemos estos vuelos, estos aviones que llegan a nuestros países, ¿no es cierto? Bueno, de hecho, creo que un par de días antes del último plebiscito, tuvieron un avión de vuelta propiedad del gobierno venezolano con, creo que eran 9 iraníes. De la misma manera,
oscura e inexplicable en la cual han llegado los que nosotros nos enteramos, Eso aquellos es, solamente lo que nos enteramos. Hay claro. una coordinación de eso. ¿Por dónde pasan? ¿Cómo se comunican? Ah, bueno, tú sabes que nosotros tenemos una frontera bastante extensa y muchos pasos irregulares en el sentido de que no hay control policial por ambos países y por lo tanto por ahí no solamente transitan personas, sino que también armamento y todo ese tipo de logística que necesitan. Muchas veces realizan atentados en Argentina y escapan hacia el lado chileno o viceversa, hacen atentados en Chile y escapan hacia el lado argentino. Y de hecho ya hay detenciones, no es algo que uno esté Claro. imaginándose, ¿no? Sí, digo, esto que vos como ciudadano común me podés decir, de la forma en la que ciertas zonas se transforman en santuario de los terroristas y que pueden ir para un lado y para el otro, deberían tenerlo los gobiernos y sus departamentos de defensa que no están funcionando. Si el terrorismo indigenista está coordinado, la inacción de nuestros gobiernos también parece coordinada. Eh, Hablábamos de cientos de ataques, de decenas de muertos, de pérdidas enormes. ¿Cuánta gente realmente ha sido condenada? Porque esto es la otra pata. ¿Qué hace la justicia? No, muy pocos, la verdad que yo creo que ni el 0,1%. O sea, no atrapan a nadie, no juzgan a nadie. De verdad, es increíble, es increíble. O sea, imagínate que en la localidad de Quirico, que es una localidad pequeña, van 75 casas quemadas en la zona urbana y no hay ningún detenido. Yo tengo casos de madres solteras que tienen sus hijos y que viven con su mamá adulta mayor y que los niños tienen traumas, escuchan un disparo y se orinan la madre, se orinan los niños y no pueden escapar porque no todo el mundo tiene la capacidad para decir, bueno, me voy a otro lugar a vivir. Hay Es gente que que no esto es lo que estábamos hablando, no se se fija, o trata, sea, hay un nada se desplazamiento justifica. forzado. Claro. En mi caso, por ejemplo, ya esta es la segunda ciudad en la cual estoy viviendo. Me tuve que escapar nuevamente de la anterior porque ya habían averiguado donde yo estaba viviendo, me fueron en la noche a disparar y quemaron una camioneta en la puerta de donde yo estaba viviendo, como para amedrentarme, ¿no es cierto? Y tuve que salir con mi madre de 80 años hacia Concepción, hacia la capital regional. No sé cuánto tiempo se irán a demorar en encontrarme acá, pero como te digo, no todas las familias tienen esa facilidad de poder decir, me voy Y ninguno de los que hemos perdido todo, porque en el fondo a mí me está pagando el alquiler el gobierno, ¿te fijáis? Pero solamente el alquiler. O sea, tenemos que estar lo demás esperando que caiga el maná del cielo. En cambio, ellos sí son capaces de beneficiar a estos delincuentes que hicieron, que destruyeron las pymes, destruyeron los comercios, destruyeron la ciudad, a Hablamos de eso las los personas que indemnizan hicieron. vitaliciamente con estos sueldos. Es realmente el mundo al revés. ¿Tuviste contactos con organismos internacionales? ¿Existe la posibilidad de que tengan, no sé, un espaldarazo, ayuda, un poco más de apoyo en el exterior que lo que tenés en Chile? El presidente Boric estuvo en estos días en ONU, ¿pudieron hacer alguna actividad, hacer una denuncia de lo que está ocurriendo? No, nosotros por ningún motivo. De hecho, te digo, es más, esa es la gran lucha que yo he estado dando, el visibilizar, ¿no es cierto? Y el hacer conocida la fundación que yo dirijo internacionalmente, pero cuesta mucho porque aquí los medios de comunicación están absolutamente controlados, ¿te fijas? Entonces, incluso cada vez que han habido ataques, sacan 3 segundos la noticia y la tapan inmediatamente y se preocupan más que una de las panelistas de los matinales chocó con su perrito con un árbol. O sea, es increíble. Es una batalla dura de dar, es complejo, es difícil, pero lo sigo dando, ¿te fijas? Y todos, gracias a Dios, estos programas como el que tú diriges, como el que tú estás haciendo, nos ha servido mucho. Muchos programas digitales, ellos han visibilizado y me han estado ayudando. Y la idea justamente nuestra es podernos tener nexos con otras fundaciones internacionales que nos puedan apoyar para ir en ayuda directa a las víctimas.
Mira, yo tengo un caso, por ejemplo, de una profesora de 78 años jubilada que se pasó 40 años formando personas de bien y estos terroristas le quemaron su casa, la dejaron con lo puesto, ni siquiera con la ropa que tenía puesta. ¿Te fijas? Con una jubilación bajísima. Entonces, por Dios, ¿cómo crear conciencia a las personas para hacerles entender que una persona que nos formó a muchas otras personas de bien para una sociedad, para una democracia, la atacaron y la dejaron con lo puesto y con esa mísera jubilación que tiene, no tiene cómo volver a pararse. Y ahí está. Y esa señora le mataron su vida, o sea, lo que le queda, te fijas, en vez de haber tenido una tranquilidad, de vivir su jubilación, su vejez tranquila, ahora está en la calle con lo opuesto, de allegada la tienen, está viviendo de lo que los vecinos, los amigos les pueden entregar. Entonces, hay unos casos brutales, Karina, brutales, brutales. ¿Desde la política tienen apoyo? Tienen, no, no obviamente de los partidos que acompañan al presidente Boric, pero desde el otro lado, ¿tienen un apoyo moral, jurídico, No, no, político? mira, la verdad que yo soy bastante crítico en eso y yo digo las cosas como son. La verdad que no hemos tenido el apoyo. De hecho, estábamos nosotros solicitando presentar un proyecto de ley que vaya en reparación de las víctimas del terrorismo. Pero los políticos piensan absolutamente distinto. Ellos se ponen al lado tuyo para sacar la foto y decir yo apoyo, pero hasta ahí llega todo, porque claro, su mundo es un mundo absolutamente distinto. Ellos tienen grandes sueldos, viven en barrios acomodados, con seguridad personal, seguridad a su familia. Es muy distinta a la calidad de vida que nosotros tenemos. En realidad no es calidad de vida la que tenemos, pero es muy distinta a la realidad que tenemos nosotros, que tenemos que estar cuidando, mirando dónde andas, que no te vayan a asesinar, que no te vayan a quemar tu casa, y así, esa es la realidad que está viviendo mucha gente. Entonces, como te digo, hay un desapego a la realidad, un desapego a la humanidad por parte de los políticos. Hay algunos que sí son más jugados que otros, pero no lo que uno espera, ¿te fijas? Fernando, la verdad que tu testimonio es dolorosísimo. Desde el CELS vamos a hacer lo posible para difundir, para que haya otras organizaciones, porque existen muchas organizaciones en el mundo que se preocupan en general por otras cosas y que deberían estar prestando atención a las víctimas del terrorismo que están ocurriendo ahora. Vos has contado casos terribles, el tuyo, el de una jubilada que se ha quedado sin nada. ¿Quién defiende a esa gente cuando les van a prender fuego a la casa? Hemos escuchado a este señor que ha perdido una pierna, gente que ha perdido un ojo, y ni hablar de los que han sido asesinados. Desde acá nos ponemos a disposición. Te agradezco muchísimo, muchísimo la entrevista y que hayas compartido con nosotros esta historia tan terrible. Te saludo, recuerden a todos seguirnos, difundir esto, difundirlo por sus redes y bueno, te vuelvo a saludar con un fuerte abrazo, Fernando. Muchas gracias, Karina, y gracias al Centro de Estudios Libertarios. Yo soy profundamente libertario desde lo más profundo de mi corazón, por eso que lucho por la gente, por aquellos que no pueden alzar la voz, así me lo indican ellos, que soy su voz y lo voy a seguir haciendo. Soy una persona que admira mucho a Javier Milei. eh, Ojalá le puedas hacer llegar mis saludos. Y Vamos a nada, hacerle llegar tus saludos. vamos a seguir en esta lucha, vamos a seguir ¿cómo decirlo? Es un, es un trabajo duro, pero hay que hacerlo, hay que hacerlo. Es enorme tu trabajo, es enorme tu trabajo, te abrazo desde acá. Es terrible lo que has contado y es terrible lo que has contado sobre el resto de la gente que, como bien decís, no tiene voz. Chile está perdiendo su país en manos del terrorismo.
parece que es increíble que esto no se esté difundiendo. Fernando, te mando un abrazo muy grande. Muchas gracias. Que tengas muy buena tarde.